por hoy, con los incendios que han devastado gran parte de nuestro país, Chile entero se encuentra en movimiento, todo con el fin de combatir y aplacar las inclementes llamas por parte de bomberos, CONAF y ayuda internacional. A continuación, en Hola Chile, repasaremos el saldo que esta tragedia ha dejado: pérdidas humanas, de vivienda y forestales. 3.782 damnificados, 11 fallecidos, 1.047 casas destruidas y 1.108 albergados por incendios forestales. Consigna el gobierno y el medio Biobío, sin contar todo el despliegue que esto ha requerido. La presidenta Michelle Bachelet ha informado del estado de catástrofe que se vive y a su vez las gestiones que se están realizando. Son 7 regiones del país que han tenido focos incendiarios. Las Fuerzas Armadas se han plegado y sumado ampliamente a estas tareas, disponiendo el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto un total de 8.694 efectivos en terreno. A ellos se suman 2.648 carabineros y la PDI con 870 funcionarios, además del personal de unidades móviles. El titular de Defensa, José Antonio Gómez, ha sido enfático en resaltar que los esfuerzos se enfoquen en la reconstrucción de los lugares afectados por los incendios. Creo y tengo la confianza que en términos privados y esfuerzo del Estado también podemos devolverle a esa gente sus hogares, que es lo más importante, pero no creo que sea muy sencillo. En el mayor desastre forestal de la historia de nuestro país, localidades como Bichuquén se han visto amenazadas con una disminución del turismo. Año a año se esperan unos 50.000 visitantes. Hoy se piensa que serán muchísimos menos, lo que perjudica a artesanos y trabajadores que se prepararon todo el año. El Maule ha sido la zona más afectada en este rubro. Y que se está llenando en estos momentos para cada una de las áreas. Nosotros vamos entregando la información que corresponde, vale decir cuáles son las áreas afectadas y el nivel de afectación que tiene, y sobre esa base se trabaja en conjunto varios ministerios para llenar de información y tener pronto una determinación del impacto total de los incendios forestales en diversos planos. Ya se ha señalado vivienda, ¿no es cierto?, pero también el tema agrícola, tema cercos, tema turismo, todos los temas están siendo levantados y prontamente esperamos como gobierno tener una información central. La localidad de Santa Olga, quemada hasta los cimientos, colegios consumidos por las brasas y tantos otros que están siendo utilizados como albergues. A su vez, un saldo traducido en al menos 11 muertes, dentro de las cuales se encuentran bomberos, carabineros, brigadistas y civiles. Momento de trabajar y seguir haciendo lo que nosotros hemos querido priorizar. Primero, salvar la vida de las personas, y cada muerte es tremendamente lamentable, pero para la dimensión de lo sucedido es un número relativamente menor, y hubiéramos querido que fuera 0. Cercanos a la época de vendimia, de auge del turismo y sobre todo de vacaciones, surgen las siguientes interrogantes. ¿Subirá el precio de los alimentos? ¿Cuánto tardará la reconstrucción de nuestro país? ¿Qué será de la economía? Más importante aún, ¿qué será de las personas que lo han perdido todo? A continuación debatiremos todo esto y más en el estudio de Hola Chile. También es hora de comenzar a pensar lo que nos va a costar esta tragedia como país, porque también eso lo pagamos todos los chilenos. Mientras la Vicky nota algunos datos que son claves. Datos claves, claro, datos importantísimos. Gino Lorenzini, quiero que nos expliques cómo nos va a afectar esto a la economía, al bolsillo de todos nosotros. A ver, hay que hablar primero que esto es una catástrofe del tipo Catrascas, que es una embarrada tras otra embarrada. Y si tú lo comparas con el terremoto del 2010, claro, el terremoto, claro, genera un daño económico más que nada a la vivienda. Pero tú puedes ir al campo a trabajar, puedes ir a cortar, no sé, los árboles que tienes en tu predio, sigue la economía funcionando a paso lento, pero sigue funcionando. Las fuentes laborales más o menos persisten. Claro, es decir, los pescadores se demoraron un mes en retomar, etcétera, etcétera. El problema es que acá se quema todo. Claro, no hay dónde volver. No sé, se han perdido 2.500 vacas, es decir, bovinos, 600 caballos, 7.000 ovejas. Entonces, apicultura, es decir, las abejas son claves para el proceso de polinización y se han perdido más de 2.000 colonias. Claro, colonias. Entonces, y eso genera un efecto más a largo plazo. Absolutamente. Después los bosques todos dicen, no, se recuperan. No, sí, pero se recuperan siempre y cuando llueva. Porque acá el problema es la humedad.
como se hizo muchas plantaciones por incentivos de leyes que nacen desde Pinochet del año 74, hay que enseñar a las personas que esto, ¿qué pasó? Te pagaban por plantar pino y eucalipto. Este es el decreto 701, ¿no? Exactamente. Entonces, te incentivaban a plantar. ¿Y qué hacía la gente? Cortaba bosques que llevaban nativos milenarios, que se adaptaban al medio ambiente de esa zona, los cortaban y ponían pino. Y ponían pinos muy pegados. Entonces, finalmente, con ese incentivo perverso durante muchos años, ¿qué generamos? Que aumentaran todos los predios y que esto finalmente se provocara otra condición ambiental como altas temperaturas. Finalmente se da este escenario terrible. Probablemente debe haber más de alguna persona que un pirómano que viene y que como que se incentiva a esto, pero es un conjunto de situaciones que finalmente es muy lamentable y que esto es muy difícil de recuperar. Es decir, el ecosistema de que se quemen 500.000 de hectáreas, más de 500.000, llevan 550.000. Claro. Son cifras de loco. Porque ya, bueno, recordemos que hoy día una de las zonas más afectadas es la región del Biobío, que lo conversábamos también con Pancho, que lamentablemente es ahí donde está la fuerza laboral de mucha gente que vive en esa zona, que tiene que ver con la industria maderera. Entonces, finalmente, esto va a ser un periodo muy prolongado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que la zona se pueda recuperar? ¿Estamos hablando de años? Pero absolutamente, si es que es cosa de pensar el proceso de crecimiento de los árboles, no es algo de la noche a la mañana, es decir, van a ser a lo menos 4 o 5 años en que por lo menos toda la industria forestal se logre recuperar de un impacto como este. Pero por lo mismo, Gino, mientras tanto, mientras se reforesta, mientras volvemos al punto de equilibrio el que estamos antes del incendio, ¿a cuánto van a alzarse los precios, por ejemplo, de la madera? A ver, que madera no solamente para llegar al punto de equilibrio donde estamos antes, sino que sencillamente para reconstruir las frutas. O sea, ¿cuándo va a empezar a golpearnos y darnos cuenta que ciertas cosas van a valer el triple de lo que valían? Claro, ¿en qué porcentaje podrían variar? A ver, lo que hay que entender es que muchas cosas que se producen en Chile se exportan. Una gran mayoría, es decir, por ejemplo, la mejor fruta se exporta al extranjero y como que acá queda la fruta de peor calidad. Entonces depende mucho si se afectó más que nada a la exportación o no. Ahora, eso indirectamente igual va a afectar al país. Claro. Es decir, el daño económico es enorme. Mira, solo a nivel de datos, calculando a 2 millones de pesos que valga una hectárea de plantación, que es una estimación muy baja, está bien bajo. El costo total de esta tragedia ha sido más de 2.200 millones de dólares. ¿Una herramienta para poder evitar esta catástrofe económica que se viene en los próximos meses? A ver, efectivamente, a nivel constitucional, todos los ministros deberían firmar y ser deudores solidarios para que un 2% del presupuesto, es decir, 1.200 millones de dólares, puedan ser destinados a enfrentar esta catástrofe. Tal como se hizo el 27 de febrero del año 2010. Exactamente, entonces para la reconstrucción. Existe esa solución, es decir, recursos hay. Pero el tema es que acá hay que ser inteligente y ver qué pasó acá. Esto fue un proceso de muy largo plazo. Por ejemplo, yo conocí al abuelo Pancho, que era una persona de 100 años, el primer ingeniero civil de la Santa María, y me dijo, el 90% de los incendios forestales depende de la carretera. ¿Por qué? Porque la gente tira la colilla de cigarro, tira una botella de vidrio y eso por el sol genera combustión y que finalmente se genera un incendio. Entonces, ¿qué pasa? Que alrededor de los caminos del sur debería haber una franja de 5 metros con estabilizante para que no prenda. Y de esa forma tú terminaste con el 90% de los incendios forestales. Mira. Imagínate esa simple medida. Y lo otro tiene que ver con la humedad. Hay que entender de que vivimos ciclos de sequía muy largos, llevamos 8 años de sequía, y por lo tanto, lamentablemente a muchos no les gusta, pero la represa es el mecanismo en que tú acumulas el agua y gracias a eso tienes agua para superar 10 o 20 años de sequía. Entonces es muy claro volver a la represa. Yo tengo una pregunta respecto a lo que tú recién decías, porque la presidenta ayer dijo que sí habían recursos para acabar con la catástrofe y para su reconstrucción. Pero hay uno inmediatamente, tú hablabas del 2%, pero finalmente esa es una plata que la están sacando ¿de dónde? ¿Va a perjudicar, por ejemplo, a la salud pública, a la educación pública? ¿De dónde se sacan esos recursos? No, ese es recurso extra. Se saca de deuda a futuro. Ya que es una plata que nunca se toca, que está solamente para reconstrucción. Caso de catástrofes. Pero yo les puedo contar algo, mi experiencia habiendo trabajado en el gobierno, es que van a haber planes y programas que se van a frenar. Sí. Que claro, de hecho, el ministro de Hacienda ya lo dijo. Lógico. Yo cuando fui director nacional de un servicio, que era el INJU,
uno tiene una cierta cantidad de plata que está destinada a ciertos programas, y cuando hay necesidad mayores, digamos, ¿sabe qué? no te pasan el presupuesto. Se reasigna, ese es el concepto. Entonces, vienen y si tú tienes, no sé, en un ministerio, no sé, en CONAF, que de hecho es privado. Sí, una corporación privada. Sí. Es corporación privada. Entonces, con bienes públicos. Con bienes públicos, pero es privada y uno nunca sabe los incentivos que hay ahí. Bueno, el tema es que de ahí ellos pueden reasignar recursos. Entonces, teníamos destinado esta plata para esto, ahora la reasignamos para este otro concepto. Entonces, sí podría llegar a perjudicar si es que se necesitan gastar más de 1.200 millones de dólares, claro, y que probablemente sea más de eso, y probablemente sí existan razones. Ahora, Gino, hemos hablado harto de, por ejemplo, las forestales o las madereras, pero ¿qué pasa con los pequeños agricultores? Porque de esos son cientos las personas que tenían un pequeño cultivo de habas, por ejemplo, o un pequeño cultivo de maíz. ¿Qué pasa con eso? ¿Esas personas van a tener beneficios? ¿Esas personas van a tener ayuda? A ver, lo más probable es que acá el gobierno va a atacar por todas las vías. Es decir, este drama, insisto, es mayor económicamente para la familia, para las comunidades. El drama es mucho mayor porque perdieron la principal fuente de ingresos y eso te genera al tiro un choque económico. Claro. Ese es el problema. No pagar las cuentas. Exactamente. Entonces, el tema de los vinos, las empresas de vinos generalmente, claro, son muy rimbombantes, pero no generan tanta utilidad. Entonces, están al 3 y al 4 y esto a muchas les puede hacer quebrar, en especial a los pequeños productores. Eso podríamos explicarlo, Gino. Es súper bueno porque la gente dice, pero la empresa del vino tiene mucha plata, están forrados. Están felices y están forrados, pero no. La gran mayoría tiene pérdidas todos los años. Y además, las grandes compañías de vino le compran el vino, la producción, a pequeños productores. Y eso también se ven afectados. ¿Cómo es ese negocio? No, es que, a ver, solo ganan las grandes compañías de vino. Las medianas y las pequeñas realmente no es un gran utilidad. Entonces, cuando compran el vino a granel, claro, se lo compran a un pequeño productor, pero el problema es que ahora si el pequeño productor perdió las parras, es decir, ¿cómo? ¿Qué vende? ¿Cómo? ¿Qué vende? No te puedo abastecer, entonces, insisto, esto es un shock económico muy fuerte en la agricultura del país. ¿Y qué pasa en la ganadería? Porque, bueno, hemos visto las imágenes que son devastadoras, o sea, la cantidad de animalitos, y ya hay algunos canales de televisión que lamentablemente que muestran la imagen súper cruda. Esto, por ejemplo, también va a traer una repercusión en que el precio de la carne, por ejemplo, pueda aumentar. Probablemente sí, porque una parte del consumo interna, pero generalmente son procesos que no deberían estar influidos. Es decir, afecta mucho más a la economía local, que entre comillas se consumen los bovinos localmente, más que se vendan a grandes centros de consumo como Santiago. ¿Y qué pasa con la fruta y con la verdura? ¿Tú prevés algún alza importante? ¿Y en qué porcentaje podría ser esa alza? A ver, ahí hay que ver qué detalle nos ha habido, información clara, pero claramente, si es que, no sé, tenían, no sé, pastizales y se te quemó y la producción se terminó. Entonces, hay que ser muy claro de que esto sí puede tener impacto. A lo menos ya en la uva va a tener un impacto directamente. Y hay que ver qué otros cultivos pudieron verse afectados, pero eso va a venir un alza de precio. De hecho, la devastación igual es tan grande que respecto a lo que hablamos antes de los bosques nativos, ya se estima que 20 años, por ejemplo, tarda en volver a crecer el bosque nativo. O sea, 20 años más o menos haya que vuelva a estar tal como estaba los días previos al incendio. Y además, hoy día de la mañana escuchaba a un experto que hablaba de que ha habido tan poca lluvia que no es que venga un año lluvioso, un año con una lluvia fuerte, no. Se necesitan varios años de lluvia fuerte para recuperar la tierra que está siendo afectada por los incendios. Y eso económicamente también tiene un efecto. Absolutamente. Y el problema es que como vienen estos ciclos tan dramáticos, que viene y llueve muy fuerte, hay que recordar lo que pasó, no sé, en Copiapó hace un par de años atrás, que llovió, claro, se veía el río Copiapó lleno, pero toda esa agua en 3 días estaba en el mar. Claro. Entonces, hay que entender de que hay que armar represas en todo Chile. Y si es que no se arman, vamos a vivir tiempos muy difíciles y probablemente el desierto siga creciendo hacia el sur. Sí, eso es un hecho. Gino,